Hola, buenas noches, compañeros del Círculo Lovecraftiano y Horror. Seguimos con las festividades celebrando el 130 aniversario de H.P. Lovecraft. Esta noche tenemos algunas pláticas. Comenzamos con nuestro invitado especial, Rodrigo Vidal Tamayo Ramírez, con la plática H.P. Lovecraft, divulgador de la ciencia. Rodrigo es biólogo egresado de la UNAM. Como divulgador de la ciencia ha trabajado para museos y de forma independiente. Ha sido coautor de los libros Construcción Social, del conocimiento de los niños del programa Niños Talento y Manual del Pequeño Científico. Además, como promotor del género de terror, es fundador de la revista Cinefagia.com, página independiente sobre todo tipo de cine y quizá la más longeva de México. También fue guionista y conductor de Paracinema, el cine de lo anormal, transmitido por el canal Pánico, y coescribió el libro Monstrología del Cine Mexicano, publicado por la Caja de Cerillos y la Secretaría de Cultura. Los dejamos el día de hoy con Rodrigo Vidal Tamayo. Pues muchas gracias por la presentación y sobre todo gracias por la invitación al Círculo Lovecraftiano y Horror. Me da gusto estar en este aniversario de nuestro escritor favorito, un escritor polémico como suelen ser los grandes escritores. Suelen generar polémica ya sea con su vida o con su obra. En el caso de Lovecraft, pues es con ambas con las que ha generado cierta polémica. Bueno, si bien Lovecraft, pues ya los que estamos aquí presentes, todos lo conocemos, sabemos que es uno de las grandes influencias del terror contemporáneo. Se le considera uno de los grandes maestros del terror en general, de la literatura de terror de todos los tiempos. Pero lo cierto es que él fue un hombre multifacético. Creo que cumple a cabalidad la definición de hombre ilustrado. Lo mismo escribía, pero también era magnífico lector. Y su escritura no se limitaba únicamente a escribir ficción, también escribía poesía, escribía ensayos, escribía un montón de cartas. Y gran parte de su producción literaria está plasmada en textos que de una u otra manera se relacionan con la ciencia. Como dato curioso para iniciar, al menos durante sus primeros 30 años, los textos que escribió acerca de ciencia superan por mucho lo que haya escrito en cuanto a ficción literaria o en cuanto a poesía. Era básicamente el tema de su predilección. Y digo, desgraciadamente, muchos de sus primeros textos se han ido perdiendo, pero todavía tenemos algunos por ahí que se pueden conocer. Sin embargo, antes de entrar ya de lleno al tema de Lovecraft como divulgador científico, sí quisiera contextualizar un poco acerca de qué es esto que llamamos ciencia, porque me parece que es un tema interesante, porque usualmente pensamos que la ciencia pues son estos productos tecnológicos que nos rodean, las computadoras, los celulares, las grandes maquinarias, las vacunas. Sobre todo ahorita que tenemos este problema de la pandemia, bueno, pues se ha discutido mucho el papel de los científicos a través de, bueno, ha habido discusiones serias, pero también a través de memes, ¿no? Todos esta queja de se le pagan millonadas a futbolistas, se le pagan bicocas a científicos, pues que los futbolistas se dediquen a hacer investigación y cosas así que pueden tener cierta razón, pero también creo que no es la manera de abordar un problema muchísimo más amplio. Pero bueno, aquí les puse una definición de ciencia que no me voy a molestar en leer, simplemente la puse para que se den cuenta de lo complicado que es definir una actividad como la ciencia. Sobre todo, les decía, la ciencia no son estos productos de los que podemos disfrutar, que nos hacen la vida más fácil. La ciencia es más bien el caminito, el proceso que se sigue para llegar a un nuevo conocimiento que quizás, o quizás no, nos permita llegar a algún artilugio tecnológico. Entonces, aquí lo interesante es que lo que garantiza que el conocimiento científico sea válido, sea verdadero, es justamente este proceso, porque en el proceso se va depurando de errores, se va depurando de quizás malos resultados, y al final estos resultados, bueno, pues de una u otra manera benefician a la humanidad, ya sea porque aportan al conocimiento puro o porque nos permiten llegar a resultados tangibles, ¿no? Como mencionaba, las vacunas, las medicinas, nueva ropa, viajes al espacio, cosas así. Pero no es el objetivo de la ciencia llegar a esos productos. La ciencia en sí es este caminito bajo el cual sabemos que lo que conocemos es real. Ahora, actualmente hay una discusión muy fuerte acerca de si la ciencia, si hay una única ciencia o si hay varias, ¿no? La palabra ciencia, su raíz etimológica significa conocimiento.
Yo soy de la idea que existen varios tipos de conocimientos. Uno de ellos es el conocimiento científico y quizás sea el conocimiento más, ¿cómo se dirá? No más válido, sino el más certero que tengamos, porque efectivamente el conocimiento científico nos ha permitido explorar el espacio, las profundidades del mar, nos ha permitido explorar el pasado, nos permite imaginar cómo será el futuro, pero el hecho de que sea exitoso no invalida los otros tipos de conocimientos que haya, simplemente son otras formas de tratar de entender la realidad, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes tipos de conocimiento, y si se fijan en esta definición, cualquier charlatán se podrá aprovechar y decir, ah, bueno, pues si no tenemos una definición certera de ciencia, pues cualquier cosa que se le parezca puede ser. Y de hecho, sucede en la práctica. Tenemos las famosas pseudociencias como la homeopatía, la astrología, el psicoanálisis, que se apropian de la imagen de la ciencia para hacerse pasar por ciencias y bueno, algunas veces pueden tener resultados funestos. En la mayoría de los casos son inocuas, nada más le hacen perder dinero a los incautos, pero también se pueden dar casos de donde haya consecuencias incluso mortales, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Nada más quería dejarles en claro que esta cuestión de las ciencias es un dilema que la verdad la humanidad ya lleva años debatiéndolo. La ciencia como tal tiene 200, 300 años de existencia, la ciencia como la conocemos actualmente, y desde entonces se ha tratado de definir esta disciplina y no se ha podido, y dudo que se pueda alguna vez, porque al ser una actividad netamente social, bueno, pues cualquier definición que se le pueda dar a una actividad social se puede aplicar a otras actividades sociales. Si me ponen la que sigue, por favor. Y bueno, uno de los principales problemas que tiene la ciencia es cómo se le da a conocer a la gente que no es científica. La ciencia, otra de sus tantas características es que tiene un conjunto de instituciones, de códigos, de lenguaje, un vocabulario propios, que si uno no es científico, pues se le puede complicar entenderla. Recordemos, la ciencia se publica en publicaciones especializadas, valga la redundancia. Si una persona que no ha estudiado ciencia se mete a estas publicaciones, lo más probable es que no las comprenda. ¿Por qué? Porque hay un vocabulario propio, hay una serie de conceptos que solo los científicos manejan y que desgraciadamente en las escuelas no se nos enseñan y no tendrían por qué enseñarse de manera total. Al final de cuentas, si no te vas a dedicar a la biología, pues no tiene caso que te enseñen qué es la neotenia, un concepto como neotenia, ¿no? Ya lo aprenderás en la carrera cuando sea necesario. Pero bueno, digo que es un problema este de la comunicación de la ciencia porque, como decía hace un momento, si la gente no tiene claro lo que es la ciencia, se puede prestar a muchas barbaridades. En el mejor de los casos, pues puede haber un engaño de que nos vendan algún producto milagro que no funcione para nada, como el caso de la homeopatía, que básicamente es agua o azúcar o ambas. Pero en el peor de los casos, se pueden hacer políticas públicas y gastar dinero de los contribuyentes, por ejemplo, en clínicas homeopáticas, que de hecho sucede en México. Entonces, la divulgación de la ciencia lo que pretende es llevar el conocimiento científico, acercarlo, facilitarlo al gran público, de alguna manera extrapolando su vocabulario a un vocabulario que sea comprensible por las grandes masas. Esto no significa que sea una mera traducción, más bien es una transformación, porque no es lo mismo tener un concepto científico expresado en una ecuación matemática que decirle a la gente que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Hay ahí algunas sutilezas que los científicos dirán que no es exactamente lo mismo hacer esta traducción, sino que hay que darle una recontextualización, no hay que presentárselo al público. Aquí en las imágenes vemos algunos divulgadores famosos, seguramente conocerán a la mayoría. Muchos de ellos son el típico payasito de la ciencia, ¿no? Porque se tiene esta idea de que la ciencia es algo aburrido, algo lejano, entonces tenemos que hacérselas divertidas a la gente. Yo, como divulgador, no creo que la solución sea hacerla divertida, creo que más bien hay que volverla interesante y sobre todo, volverla clara. Porque como dije hace un momento, si la ciencia tiene sus propios códigos, su propio vocabulario, hay que clarificar estas cosas hacia el gran público para que las puedan entender. Aquí hay algo muy interesante. Seguramente conocen estos divulgadores. Está Carl Sagan, que es muy famoso, está Big Man, está Neil deGrasse Tyson, está Bill Nye. Piensen ustedes, podrán mencionarme a 3 divulgadores mexicanos y de esos mexicanos podrán mencionarme a alguno que sea mujer.
Se los dejo ahí como pregunta, nada más para que se den cuenta también de otro de los tantos problemas que tiene tanto la ciencia como la divulgación de la ciencia, ¿no? Y es esta cuestión de la poca paridad que hay en cuanto a géneros, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, nada más darnos cuenta de el problema que significa hablarle de ciencia al gran público y cómo algunos escritores lo han logrado hacer, o bueno, algunos periodistas, escritores, divulgadores lo han logrado hacer de una manera muy buena. Por ahí Alicia Chapa menciona en el chat de Zoom que Carl Sagan es chido. Sí, efectivamente, creo que cualquiera de estos divulgadores que estoy mostrando serán del gusto de varios y se vale, ¿no? Se vale, habrá quien nos critique, habrá quien no. Cada uno a su manera ha acercado la ciencia a públicos diferentes y por eso es que ya son personas valiosas. Si me dan la que sigue, por favor. Y bueno, ahora sí vamos a entrar al tema que nos compete hoy. Y les decía al inicio de esta charla que durante gran parte de su vida, H.P. Lovecraft se dedicó a escribir sobre ciencia, ya fuera en periódicos locales. Recordemos que H.P. Lovecraft era como periodista amateur, entonces por ahí tuvo la fortuna de meterse, de que le publicaran algunos textos. Al menos en los primeros 30 años de su vida, la producción de textos científicos superó por mucho cualquier otro tema. De hecho, yo creo que H.P. Lovecraft, de no haber tenido los problemas económicos que tuvo su familia, hubiera entrado a la universidad y quizás hubiera estudiado una carrera científica como la astronomía, que le apasionaba. Y en ese caso, pues yo no sé si hubiéramos tenido un gran científico, pero posiblemente hubiéramos perdido un gran escritor, ¿no? Entonces, bueno, las vueltas que da la vida, no somos nadie para decir qué hubiera pasado, pero a veces se vale soñar, ¿no? Aquí esta cita que estoy poniendo, bueno, de entrada, esta portada es una colección de ensayos publicada por S.T. Joshi, quien tuvo el buen tino de no solo recopilar los ensayos de Lovecraft, sino dedicarle un volumen entero a sus ensayos científicos. Obviamente no vienen todos, vienen como los más interesantes, los que los que existen todavía, y ojalá Tulu nos mantenga vivo por muchos años más a S.T. Joshi, porque pues es una persona que se ha encargado de diseminar toda la obra de Lovecraft, ¿no? Que insisto, como dije al inicio, era un hombre ilustrado. Esta cita que ven aquí es de ni siquiera es un ensayo, es una carta que mandó a un periódico que se llama Ciencia contra la charlatanería, porque Lovecraft tenía una sección donde publicaba efemérides astronómicas. Las efemérides astronómicas, pues es básicamente qué se va a ver en el cielo de tal o cual noche. Y en algún momento el periódico no lo publicó a Lovecraft y publicó el artículo de un astrólogo donde se ponía a hacer predicciones acerca de los signos zodiacales, ese tipo de cosas. Entonces Lovecraft, muy enojado, mandó una carta al periódico diciendo pues, que eso era una charlatanería, que no se debía confundir el conocimiento científico con este tipo de supersticiones. El astrólogo le contestó, resultó que también era una persona bastante educada, y se armó ahí un debate epistolar muy similar al que se arma ahora en redes sociales. La diferencia es que en los años de Lovecraft, como tenían tiempo para ponerse a pensar las respuestas, pues si uno lee las cartas son de una erudición apabullante, mientras que en redes sociales, pues básicamente lo que tenemos son comentarios superfluos y vacuos porque los hacemos en el momento, ¿no? No nos detenemos a pensar una respuesta correcta. Pero bueno, si me dan la que sigue, por favor. Y bueno, les decía hace un momento que Lovecraft era un apasionado de la astronomía, también de la química, le gustaba mucho. Luego, de hecho, lo de la astronomía lo podemos ver claramente en los cuentos que tanto nos gustan, incluso su vertiente del terror terminaría llamándose terror cósmico. Entonces, eso nos habla del peso que tuvo la astronomía para Lovecraft. Pero miren, fíjense, este es un breve, como algunas efemérides científicas que ocurrieron durante la vida de Lovecraft. Nada más para que se den cuenta cómo en el cambio del siglo XIX al siglo XX cambiaron un montón de paradigmas del conocimiento de la humanidad. Miren, iniciando el siglo 1903, no voy a leer todas, voy a leer como las más importantes, pero bueno, los hermanos Wright inventan el aeroplano y bueno, pues ahora sería impensable la vida sin los aviones, ¿no? Haciendo a un lado la cuestión actual de la pandemia, pues digo,
todos, el vuelo aéreo ha permitido no solo el que se transporten personas, sino también transportar materiales, ¿no? Y eso nos permite tener muchas cosas bonitas en nuestras casas cuando las ordenamos a través de un sitio de internet. Pero fíjense, empezando el siglo, Einstein publica su artículo sobre la teoría especial de la relatividad, con el cual cambió para siempre la física. Antes la física era meramente mecanicista, era de si movemos A va a terminar en B, si movemos C seguramente va a afectar a D. En cuanto se publica esta teoría especial de la relatividad, empezamos a fijarnos en que el mundo no es como creíamos que era, que la realidad no es como esa idea que teníamos de que a toda acción correspondía una reacción, ¿no? Que existían consecuencias. En el mundo, pues ni siquiera microscópico, en el mundo cuántico, que ahorita vamos a tocar el tema de la mecánica cuántica, las cosas ya no son como parecen, nuestra intuición se va al caño y de veras las cosas empiezan a funcionar de unas formas que creo que Lovecraft plasmó muy bien en sus cuentos, y ahorita vamos a ver por qué. Entre otros descubrimientos, por ejemplo, en 1912, Alfred Wegener descubre la deriva continental, que también Lovecraft la utilizó, por ejemplo, en las montañas de la locura. Bueno, en 1922 le dan el premio Nobel a Niels Bohr, precisamente por su trabajo en el desarrollo de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica fue un cambio brutal de paradigma porque nos decían que había ya un nivel tal de precisión de las mediciones que toda la intuición humana no servía para nada. Es decir, la intuición nos dice que si yo tengo una piedra y la suelto, pues va a ir al suelo. Eso es la intuición, básicamente. Bueno, en el mundo cuántico eso ya no funciona. De hecho, es tan incierto que existe un concepto cuántico que se llama el principio de incertidumbre, descubierto por Werner Schrödinger. No fue Schrödinger, fue ahorita me acuerdo del nombre. Por Werner Heisenberg, perdón, aquí lo podemos ver en 1927. Werner Heisenberg descubre este principio de incertidumbre, con el cual se nos dice que básicamente no sabemos nada del universo. Podemos saber algunas cosas del universo a nivel macro, es decir, si vemos un planeta, pues sabemos que está ahí, pero a nivel micro ya no sabemos. Entonces, se vuelve un cambio brutal de paradigma porque perdemos como este lugar, ¿cómo se dirá? Este sitio donde nos sentíamos seguros y empezamos a darnos cuenta que todo es relativo, que todo depende del lugar donde estemos parados para poder entender ciertos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí podemos ver también que en el 28 se descubre la penicilina y sabemos que los antibióticos también cambiaron a la humanidad para siempre, se acabaron las muertes por infecciones. Ahora, casi 100 años después, vamos a tener el mismo problema de las infecciones porque desgraciadamente hemos usado indiscriminadamente los antibióticos y ahora ya tenemos bacterias resistentes a la mayoría de ellos. Y en cuanto empiecen a surgir bacterias que de veras sean inmunes a los antibióticos, pues no sé qué vamos a hacer porque nos vamos a volver a morir otra vez por cortaditas o por cosas así, ¿no? Pero bueno, nada más para que se den cuenta la cantidad de cambios científicos, tecnológicos, que hubo en vida de Lovecraft, ¿no? Y que Lovecraft terminaría por reflejarlos en su literatura. Y sobre todo, a mí lo que me sorprende cuando comencé a leer temas de filosofía de la ciencia, descubrir que Lovecraft tenía una visión filosófica muy, muy buena acerca de la ciencia. De hecho, en los años en que vivió Lovecraft había un grupo de filósofos llamado el Círculo de Viena. Se volvió muy famoso porque, entre otras cosas, ellos pugnaban porque acceder a una realidad objetiva a través del lenguaje. Si ustedes creen que Lovecraft puso estos encantamientos en sus cuentos, como esta frase de Funglu y Relie Cthulhu, esa no me la sé de memoria, pero vamos, de esa manera, en los cuentos de Lovecraft se podía acceder a otra realidad. Bueno, estoy seguro que Lovecraft se sacó esa idea de justamente algunos de los preceptos que manejaban este Círculo de Viena, porque justamente ellos decían que la física, de estar tan avanzada, pues debería convertirse en el lenguaje total de la filosofía, ¿no? Entre otras cosas. Y otra cosa chistosa, los nombres de estos filósofos del Círculo de Viena, al ser muchos de ellos europeos y alemanes, recuerdan entidades Lovecraftianas. Tenemos a uno que se llamaba Rudolf Carnap, a Otto Neurath, que se escribe Neurath, Karl Popper. Entonces, fíjense, sus propios nombres ya son casi tan impronunciables como Tulu, como Yog-Sothoth, como Azathoth, ¿no? Entonces, eso nos dice de todos los conocimientos que Lovecraft ya, valga la redundancia, había conocido
Lovecraft no solo sabía mucho de ciencia, estoy seguro que también sabía mucho de filosofía de la ciencia y lo plasmó en sus textos. Nada más como dato, y porque al rato va a haber una charla sobre el tema, también recordar que a Lovecraft le tocó vivir la Primera Guerra Mundial, que fue también un parteaguas en la historia de la humanidad, porque fue la primera guerra donde de veras la ciencia tuvo un papel preponderante, donde ya no nada más se agarraban espadazos o a balazos, sino que ya había armas químicas, ya se utilizaron constructos tecnológicos para masacrar al enemigo. Ya el objetivo no era ganar la guerra, era destruir totalmente la vida del enemigo. Recordemos, ya había tanques, hubo aviones, y bueno, este tipo de interacciones humanas, como fue la Primera Guerra Mundial, influyó también en el arte, y de ahí surge la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque los escritores se dan cuenta que a partir de la aparición de estos artilugios tecnológicos se puede hacer una nueva rama de la literatura para intentar predecir cómo va a ser el futuro, y en muchos casos lo lograron, ¿no? Creo que la verdadera ciencia ficción es aquella que es futurista. ¿Por qué? Porque observa cómo es el desarrollo actual de la ciencia y lo que dices, bueno, tenemos este conocimiento, pero a partir de este conocimiento podemos llegar a otro en unos cuantos años. Entonces, la buena ciencia ficción, eso es lo que logra hacer, ¿no? No es que le hayan atinado de chiripa, es que sabían perfectamente, conocían, todos estos grandes escritores de ciencia ficción conocían perfectamente su realidad actual, su realidad científica, y con base en eso pudieron fabricar futuros que en muchos casos se han llegado a cumplir, ¿no? Si me dan la que sigue, por favor. Y bueno, a los 16 años, en 1906, Lovecraft tiene su primer texto publicado. ¿Cuántos de nosotros habremos publicado algo a los 16 años? No lo sé. Pero en el caso de Lovecraft, mandó una carta a un periódico local de Providence, al Providence Sunday Journal. Y bueno, pues tratando de corregir algunos de la información que se publicó en el periódico. Y justamente esta carta es para hablar sobre eventos astronómicos. Entonces, fíjense, tenía 16 años y su primer trabajo publicado es una carta sobre temas científicos. Pero eso no es lo más sorprendente. Si me dan la que sigue, por favor. El segundo trabajo publicado, del cual no quise poner la transcripción. El anterior no era el texto original, es una transcripción. No existe un facsímil porque el ejemplar donde está la carta publicada está en tan mal estado que tratar de escanearlo algo la destruiría más. En el caso del segundo trabajo publicado, fue también una carta que mandó a una revista de ciencia muy famosa que se llama Scientific American, que todavía existe en estos días. Que de hecho también el sueño de muchos investigadores es publicar en Scientific American, porque solo publican investigaciones que se consideran muy interesantes para la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, la segunda publicación, también a los 16 años de H.P. Lovecraft, es esta carta que se llamó Planetas Transneptunianos. Recordemos, en 1906 todavía no se había descubierto Plutón, se descubrió hasta 1930. Sin embargo, ya los astrónomos sabían que tenía que haber algún objeto por ahí de una masa tal que estuviera afectando la trayectoria de asteroides por cuestiones gravitatorias. Entonces, bueno, en esta carta de H.P. Lovecraft, él se pone a elucubrar, ¿no? Cómo podría ser este planeta transneptuniano, disculpen que se me trabó la lengua. Aquí lo interesante es que Lovecraft ya había nombrado a un planeta transneptuniano en alguno de sus cuentos, le puso por nombre Yugot, y bueno, para 1930 se descubrió lo que Lovecraft llamó Yugot y se le terminó llamando Plutón para seguir esta tradición de los nombres de dioses romanos. Pero bueno, simplemente para que se den cuenta lo apasionado que era Lovecraft de estos temas, tan apasionado que históricamente sus dos primeras publicaciones aparecen en revistas científicas y tratan el tema de la astronomía. Entonces ya desde ahí tenemos a un Lovecraft apasionado, pero si uno lee estas cartas, de veras, o sea, no parece un chavo de 16 años, parece un investigador discutiendo teorías, planteando hipótesis acerca de los temas que está manejando. Aquí es algo muy interesante porque no cualquier persona que hable de ciencia se va a convertir en divulgador. Yo, desde mi punto de vista personal y profesional, un buen divulgador de la ciencia es aquel que es capaz de mostrarnos, por un lado,
lo bello que puede ser conocer de ciencia, y por otro, transmitirnos esa pasión, y creo que Lovecraft lo logra a la perfección, porque la verdad, leer sus textos, sobre todo ahorita que lleguemos al punto de las cartas, que en la discusión que se enfrascó con el astrólogo, o sea, a mí me sorprende el manejo de conceptos que tenía Lovecraft, ¿no? La verdad es que sabía muchísimo de ciencia, ¿no? Por ahí me comenta Arlet Montserrat, otro miembro del Círculo Lovecraftiano del DF, que también un valor importante de los divulgadores puede ser generar curiosidad entre el público. Tienes toda la razón, Arlet. Así es. También si un divulgador puede hacer que te interese tanto la ciencia que una vez terminando la actividad con él, vayas hacia otro lado a buscarla, a buscar más información, creo que ese es el objetivo último al que los divulgadores queremos llegar, que la gente vaya y conozca sobre ciencia por su propia cuenta. Si me dan la que sigue, por favor. Listo. Bueno, aquí les voy a poner algunos títulos de los ensayos y cartas que llegó a publicar. A mí, otra cosa que me sorprende mucho de él es que él pugnaba mucho por hacer una divulgación de la ciencia que promoviera el pensamiento crítico en contra de la charlatanería, en contra de las pseudociencias. De hecho, en México tenemos una Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, y tiene una división de divulgación escéptica que está dedicada como a desmentir cuestiones que tengan que ver con pseudociencias. Por ejemplo, ahorita con la cuestión del COVID-19, pues están sacando actividades para desmentir lo del uso del dióxido de cloro, que es una sustancia bastante tóxica y que algunos charlatanes quieren venderla como la panacea contra la enfermedad, y que no existe ninguna evidencia de que funcione para curarnos, ¿no? Pero si pueden ver los títulos, por ejemplo, ahorita vamos a platicar un poco más de ese de los canales lunares. El segundo artículo, que se llama La Tierra no está hueca. Bueno, en la actualidad, ese artículo se llamaría La Tierra no es plana, porque así como ahorita hay un movimiento terraplanista que también está basado en pura charlatanería, también a inicios del siglo XX había un movimiento que decían que la Tierra era hueca y que ahí vivían algunos, pues no extraterrestres, les llamaban infraterrestres, pero que, bueno, hay algunos magufos que por ahí combinan la Tierra plana con la Tierra hueca, pero no me voy a poner a explicar ahorita. Fíjense, tiene este texto de Ciencia contra Charlatanería, que ya vimos ahorita un extracto. Tiene uno que se llama La falsedad de la astrología, que es parte de la discusión que tuvo con el astrólogo, esta discusión epistolar que se dio en el periódico. Y bueno, en general le tiraba mucho a la astrología. Precisamente él, al ser un astrónomo aficionado, le tiraba muchísimo a la astrología. Si me dan la que sigue, por favor. Me voy a ir rápido porque se me va a acabar el tiempo. Y bueno, este artículo es muy interesante, su opinión sobre los canales lunares. Recordemos que a principios del siglo XX no teníamos los telescopios que tenemos ahora, no se sabía pulir bien, entonces de repente había muchas aberraciones a la hora de ver a través de los vidrios, y se veían canales en Marte y se veían canales en la Luna. Bueno, en este artículo, Lovecraft empieza a decir que lo más probable es que no sean construcciones artificiales, ¿no? Que no fueron hechas por una civilización, sino que más bien han de ser pues fallas tectónicas o cosas así, ¿no? Es decir, empieza él lo que hace es contrastar hipótesis. Y eso también es algo muy interesante en la divulgación. La divulgación no se trata nada más de te voy a dar información interesante acerca de que la mosca bate sus alas tantas mil veces por segundo. No, aquí Lovecraft hace una verdadera discusión científica, pone a contrastar la información que tenemos para ver si es cierto. Ese es un valor muy, muy grande dentro de la ciencia, ¿no? Ser escéptico, dudar de todo y buscar a ver si hay alternativas que den una mejor explicación. Si me dan la que sigue, por favor. Bueno, aquí este es un dibujo original de Lovecraft. En uno de sus artículos donde publicaba efemérides astronómicas, trazaba los mapas del cielo. Este dibujo está hecho de su puño y letra. El anterior que vimos es una reinterpretación, pero este sí es tomado pues del original, ¿no? Para que vean, hacer estos mapas requiere una labor de concentración y de dedicación tremenda, no nada más por el tiempo de investigación, sino por ponerse a dibujar como las distancias que hay entre cada una de las estrellas, ¿no? Esto que vemos aquí son constelaciones de lo que se veía en el cielo, si mal no estoy, son las de enero de 1907, lo que sí va a ver en el cielo de Providence en enero de 1907. La que sigue, por favor. Y bueno, perdón, aquí estoy. Miren, esta cita que estoy poniendo tampoco la voy a leer porque es un texto muy largo, es del cuento Más allá del muro del sueño. Aquí Lovecraft, bueno, se mete de lleno en la ciencia ficción, sin embargo parte de ciencia real,
y de ahí extrapola una posibilidad que ya existe ahora. Ahora ya tenemos electrodos que se transmiten de forma inalámbrica. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo aquí Lovecraft, que él llamó telepatía porque era una comunicación mental, en realidad lo que están poniendo a alguien es un electrodo inalámbrico y está transmitiendo sus pensamientos a otra terminal, ¿no? Entonces, fíjense, Lovecraft se adelantó. Aquí ya estaba haciendo una predicción que terminó por cumplirse, ¿no? Si me dan la que sigue, por favor. Ahora, igual en ese mismo cuento, en Más allá del muro del sueño, utiliza Lovecraft un evento astrológico, un evento astronómico real. Obviamente él le dio la interpretación un poquito más esotérica, la disfrazó de manera más literaria. Obviamente intentó generar terror a partir de esta aparición de una luz en el cielo. Y si me dan la que sigue, por favor. Para que me crean, para que no tomen por sentado lo que les doy yo. Si somos científicos hay que cuestionarnos y exigir evidencias. Aquí está justamente un artículo de periódico acerca de este evento astronómico que Lovecraft supo capturar en este cuento de Más allá del muro del sueño. No quise poner más ejemplos de la literatura Lovecraftiana donde mete datos científicos reales porque me iba a llevar aquí más de media hora, pero nada más para que se den cuenta de lo bien que se preparaba Lovecraft para poder escribir uno de sus cuentos. Si me dan la que sigue, por favor. Bueno, esta pequeña cita es de La llamada de Tulu. Obviamente ahí Lovecraft lo que nos dice es que, y nos dice algo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Hay mucha gente que no le interesa conocer de ciencia, porque cuando conoces de ciencia pones en duda tu lugar en el universo. Ya lo hizo Darwin con su teoría de la evolución, pues nos dijo que el hombre no era el epítome de la creación, que era un ser vivo más. Poco antes de Darwin, cuando cambiamos el paradigma del geocentrismo hacia el heliocentrismo, pues también se nos dijo que la Tierra no era el centro del universo. Entonces, como que fuimos perdiendo escaños en la jerarquía. Y pues mucha gente prefiere vivir en la felicidad de la ignorancia que retarse a sí mismo y conocer un poquito de ciencia. La verdad es que yo como científico me sentí atraído por la narrativa de Lovecraft precisamente porque incluía muchos personajes científicos, pero la verdad es que a muchos de ellos les iba mal. Entonces yo siempre decía, bueno, ¿cómo es posible que Lovecraft nos quiera dar una lección a los científicos, ¿no? Como si nos quisiera decir que la curiosidad mató al gato. La verdad es que alguien que amara tanto a los gatos, pues dudo que quisieran verlos muertos, ¿no? Como era el caso de Lovecraft. Y además le gustaba mucho la ciencia. Entonces, creo que si se ponen a revisar los cuentos, a la mayoría de los científicos, y entre comillas lo pongo, que les va mal, son aquellos que de alguna forma abandonan la ética científica, los que se brincan los protocolos, los que quieren tomar atajos a través de grimorios, a través de encantamientos, y que no quieren realizar el trabajo duro que la ciencia exige, porque eso es un hecho. No cualquiera puede hacer ciencia, sí hay que tener una dedicación muy, muy clavada para poder realizar buenos experimentos y sobre todo tener mucha honestidad para que a partir de los resultados llegar a conclusiones que sean válidas, ¿no? Entonces lo que nos dice Lovecraft es que son los malos científicos los que deben ser castigados, los científicos fraudulentos. Ahí ya está manejando una especie de filosofía de la ciencia, ¿no? Donde deben de respetarse los protocolos y los valores que la ciencia misma posee. Si no, ahí está el caso de, por ejemplo, los protagonistas del horror de Dunwich, quienes logran vencer a Yog-Sothoth basándose en una especie de método científico, mientras que al tramposo de Wilbur Whateley, pues queda literalmente para los perros, ¿no? Otra cosa que he notado con la cuestión científica en la obra de Lovecraft es que muchas de las adaptaciones al cine precisamente eliminan todo el contenido científico y con ello matan el espíritu de la obra Lovecraftiana, y por eso es que tenemos poquísimas adaptaciones directas de su obra que valgan la pena. Y bueno, con esto termino. Muchísimas gracias por tu atención. Creo que va a haber preguntas hasta terminando las demás sesiones. Estoy muy agradecido con el círculo de nueva cuenta y gracias a todos los que hayan escuchado.